Buenos días, hermanos, saludos en esta buena mañana, recordando la misericordia y la gracia de Dios, y quisiera entonces rogar que usted lo hiciera personalmente allí, tomando pausa en el audio y rogando al Señor en esa misericordia que nos permita también entender hoy un poco de su sabiduría, escuchar algo que nos permita añadir a nuestra relación con Dios. El tema de esta semana: actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Y nuestro ejemplo de esta mañana es Abraham. Ya lo habíamos mencionado en un devocional anterior, pero es de esos devocionales que de estudiar estos hombres que surge el tema de esta semana también. Entonces tomaremos a Abraham nuevamente. Está registrado allí en Génesis capítulo 12 a la primera parte del capítulo 25. Está la historia de este hombre. Y seguiremos hablando de los cuatro aspectos por los cuales nos regirán para estos devocionales: el carácter de Abraham, las condiciones en las cuales se encontraba Abraham, la razón por la cual él toma cierta decisión o habla ciertas palabras, y finalmente la decisión o cambio en la decisión que toma Dios en su voluntad con respecto al actuar de Abraham. Bien, en cuanto al carácter, entonces usted en el devocional que mencioné hace 2 semanas podrá encontrar la fe y la obediencia, y el ejemplo es Abraham. Ahí está un poco ampliado cómo se identifica esa obediencia de Abraham. Como vemos que Abraham es un hombre que Dios le habla, Dios le llama de su tierra y su parentela y dice que él va. Y otro ejemplo muy particular es cuando ya Abraham es bendecido con su hijo Isaac, y dice que Dios le dice: dame tu hijo en sacrificio, dame tu hijo en holocausto, y él obedece. Él no pregunta, sino que obedece al Señor y va a ofrecerlo, y posteriormente Dios le interrumpe ese sacrificio y prueba a Abraham. Entonces la obediencia de Abraham iba a toda costa, aún a pesar de su seguridad, de su fortaleza, que en ese momento era la mayor bendición, que era su hijo Isaac. Más adelante también podemos encontrar en Abraham y durante su vida un principio muy marcado que también es mencionado en ese devocional, y es un principio de autoridad. Abraham reconoce la autoridad en las personas con las cuales interactúa. Y uno de los ejemplos que también mencioné es el ejemplo de su interacción con Lot, en donde le reconoce como ya un jefe de su clan, y cuando empieza a haber altercado, se separan, y, y Abraham, teniendo las promesas en su mano, reconoce la autoridad de su sobrino Lot, y sin embargo le deja ir en paz, y de hecho le dice que escoja la tierra que él quiera. Pero también vemos otros ejemplos muy marcados del principio de autoridad de Abraham. Nos dice el capítulo 14, versículo 20, que en determinada ocasión tuvo que ayudar a su sobrino Lot. Lo habían llevado cautivo, y cuando Dios le da la victoria, reclama los bienes de Lot, ayuda a Lot a salir de su cautiverio. Pero dice que cuando llegó de la victoria se encontró particularmente con un hombre muy especial, con Melquisedec. También lo mencionamos en una de las enseñanzas dominicales. Y Melquisedec se convertiría el ejemplo de sacerdocio y reinado que representaría a Jesús. Entonces Abraham dice que se encontró con Melquisedec. Melquisedec le bendice a Abraham, y reconociendo también Melquisedec esa bendición de parte de Dios para Abraham. Y dice que Abraham en sentido de autoridad no solamente recibe la bendición de Melquisedec, sino que también entrega los diezmos a Melquisedec, y es un reconocimiento puntual de ese sacerdocio que tiene Melquisedec. Entonces, es un principio de autoridad muy marcado. Abraham tenía las promesas, pero no deja reconocer los hombres de Dios, no deja de reconocer que Dios también ha obrado a su alrededor, y que hay otras personas que también están en autoridad y buscando la voluntad del Señor. Y fue algo muy marcado en la vida de Abraham. Y por último, tal vez uno de los mayores ejemplos de ese principio de autoridad es en el capítulo 15, versículo 6, cuando Dios seguía confirmando
sus promesas a Abraham. Y dice el capítulo 15, versículo 6, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es parte de esa obediencia de Abraham, es parte de esa esencia de Abraham. Pero reconoció primeramente las palabras de Dios. Constantemente vivía dependiendo de lo que Dios le decía. Reconocía que Dios estaba por encima de él y que si Dios lo decía, iba a cumplir. Y dice que esa intención de parte de Abraham le fue contado por justicia y se convirtió en el padre de la fe. Eso también lo menciono en el devocional de obediencia. Pero entonces un hombre con un entendimiento de la autoridad grande. También vemos en Abraham otra característica de su carácter, que es la sabiduría. Abraham actuó con sabiduría en muchas circunstancias, en negocios que tuvo. Dice aquí que en el capítulo 21 que Abraham estaba preocupado por lo que Dios estaba hablándole en su tiempo. Y dice que en determinado momento, no por decisión de Dios, sino por Sara, tiene el tercado con, con Agar. Ya Agar tenía su hijo un poco más grande y el de Sara pues era apenas un niño, un muchacho, pero empezó a haber rivalidad entre ellos y entonces Sara, que era la señora de Agar, que había recibido esta sierva en Egipto, decide expulsarla. Y Abraham, muy preocupado, parece ser que tal vez pregunta a Dios o se siente muy angustiado y Dios le responde. Él espera la voluntad de Dios para actuar con Agar y dice que le despide y le da la tranquilidad de que Dios le va a bendecir. Entonces es un hombre que tiene sabiduría en sus asuntos personales, se nota su sabiduría. Más adelante también tiene un contacto con Abimelech, tiene una dificultad también con Abimelech, pero hace pacto con Abraham. Y en las palabras de Abraham, capítulo 21, del 22 al 34, dice cómo fue que Abraham interactuó con Abimelech. Y se nota mucha sabiduría en el trato, en la negociación que tiene con este hombre que era un rey. También encontramos parte de la sabiduría de Abraham cuando negocia la sepultura de su esposa, de Sara. Cuando ella muere, se refugia en un lugar allí en cerca a Hebrón y allí consigue una heredad para poder sepultar a Sara y hay una negociación también que es muy particular y lo dice que era una negociación de mercaderes, de grandes hombres que negociaban y reconoce la sabiduría de Abraham. Y en el capítulo 24 también se reconoce la sabiduría de Abraham cuando envía a su siervo a escoger una mujer para Isaac. No reconoce una mujer ideal para su hijo en medio de la tierra de Canaán, sino que envía a su siervo allí hasta la tierra de su parentela para adquirir una mujer que posiblemente tuviera el mismo entendimiento, las mismas raíces por las cuales Abraham tenía un entendimiento también de Dios, una visión diferente de Dios, a diferencia de los cananeos que tenían visión tan pagana de dioses, de muchos dioses y de diferentes prácticas que luego castigaría a Dios por causa de la maldad de esa región. Entonces, en Abraham reconocemos esa sabiduría. Sin embargo, pues también hay que reconocer que Abraham falló en diferentes oportunidades. Abraham tuvo dos oportunidades en las cuales le dice a su esposa que diga que es su hermana y eso presenta dos altercados con dos reyes. El primero es con Faraón, nada más ni nada menos, y tenía unas razones. El texto dice que Sara era hermosa y que tenía esa posibilidad en la cual Abraham tenía temor también que le mataran por razón de su esposa Sara, por razón de la belleza de su esposa Sara. Entonces él miente a Faraón y se repite esta misma historia con Abimelech. Entonces Abraham también, en Abraham se manifiesta en diferentes aspectos, se manifiesta temor, se manifiesta angustia. Y un hombre como cualquiera de nosotros que tiene que sortear con muchas circunstancias que no eran fáciles. Era un líder de su clan y tenía que responder a muchas cosas en las cuales trató de sortearlas
de la mejor manera, pero nunca dejó de confiar en el Señor. Dios le restauró, Dios le rescató. A pesar de sus errores, Dios al contrario le bendijo, porque también se ve la intención de Abraham, no era la intención de dañar, sino de conservar muchas veces en estas ocasiones su vida. ¿En qué condiciones se encontraba Abraham? De aquí solamente tendría que decir dos cosas. Una, que al igual que nuestro ejemplo anterior, no tenía mucho conocimiento de Dios. Abraham obedece a Dios no porque tenga todas las razones claras, no porque tenga todo claro para obedecer a Dios, no porque tuviera a su mano libros sobre la fe o sobre Dios, sobre el carácter de Dios o las bondades de Dios, los nombres de Dios. Nada, solamente tenía un entendimiento de su raíz, de su pueblo, que Dios existía y que una vez escucha esa voluntad, como hemos mencionado, simplemente actúa, obedece. Pero no tenía un conocimiento de Dios amplio, solamente la certeza de que Dios le bendeciría y por eso es reconocido como el Padre de la fe. Su fe le fue contada por justicia, como ya hemos mencionado. Pero otro aspecto también de las condiciones en las cuales vivía Abraham, que no eran muy fáciles, es que era un nómada. La Biblia registra más de 12, 13 lugares diferentes en los cuales habitó Abraham. Entonces, la vida de Abraham estaba rodeada de muchas circunstancias, muchos peligros, muchas cosas que sortear como jefe de clan, muchos aspectos que tener en cuenta. Y en medio de todos estos aspectos, en medio de todas estas idas y venidas, él no dejó de confiar en el Señor. No dejó de tener miedo, duda, lucha, pero no dejó de confiar plenamente en el Señor. Y por eso es la razón de esta mañana, el devocional que tengo para ustedes. Termina en esta mañana con un ejemplo puntual de por qué y cómo la actitud de Abraham es tan relevante para Dios, de tal manera que hace que Dios cambie su voluntad. El ejemplo lo tenemos en el capítulo 18, del 16 al 33. Un ejemplo también muy conocido, muy mencionado. Y es cuando Dios le dice a Abraham, vamos a leerlo prontamente, pero Dios le declara que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces, como tercer punto, ¿cuál es la razón que motiva a Abraham a interactuar con Dios? Cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, era claro desde en la escritura anteriormente que su sobrino Lot vivía en ese sector y que por razón de un interés personal, Abraham empieza a negociar con Dios. Por razón de su interés personal por su sobrino, empieza a interactuar con Dios. Entonces, aunque es un interactuar personal, voy a leer el texto y vamos a irlo desarrollando, pero usted se dará cuenta en qué forma habla Abraham con Dios. Y me parece un testimonio apasionante, un testimonio verídico de cómo los actos de los hombres, para bien, provocan la voluntad de Dios. Ese interactuar es interesante. Y empieza así entonces, capítulo 18, versículo 16, dice, y todos los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y todos los varones no, y los varones, Dios estaba de visita a Abraham, le sigue confirmando las promesas. Para esa época todavía Abraham no había tenido a Isaac, pero hay un diálogo en el cual Dios le confirma esa bendición y Abraham nuevamente cree. Los varones se levantaron entonces de allí y se fueron a Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Dice el 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Primero que todo es un reconocimiento muy grande de parte de Dios. Dios tenía planes por hacer, pero recuerda que Abraham habría de ser el padre de naciones. Y entonces dice que, ¿cómo no le voy a contar a mi siervo Abraham si voy a escogerlo para que levante mi pueblo prácticamente? Y entonces como que reconoce a Abraham. Y versículos 20 y 21 sigue. Entonces Abraham le dijo,
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios estaba en una misión de reconocimiento. Ustedes podrán encontrar en la Escritura que el sector de Sodoma y de Gomorra y aún otra población ahí que menciona, vivían llenos de pecado y ya eso como que llevaba al colmo a Dios. Y era tanta la maldad que ya Dios había tomado una decisión. Sin embargo, aquí dice que iba como en visión de reconocimiento, que iba a mirar a ver y a confirmar y entonces a ejecutar un juicio. Sin embargo, empieza este diálogo apasionante entre Abraham y Dios. En este caso no es entre Dios y Abraham, es entre Abraham y Dios. Y creo que este es uno de los ejemplos por los cuales más adelante la Escritura reconocería a Abraham como amigo de Dios, por la forma en que Dios lo reconoce, pero por el diálogo que se presentará. Miremos capítulo 18, 22 al 26. Y dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es impresionante estas palabras de Abraham. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Un arriesgo de parte de Abraham, este texto. Sin embargo, negocia en una actitud en la cual Dios conocía el corazón de Abraham. Y entonces Dios le responde. Dios respondió. Entonces respondió Jehová, según la Reina Valera. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Esa es la respuesta del Señor. Accede a la voluntad de Abraham. Entonces tenemos claro que la razón o interés de Abraham es personal. El tercer aspecto de nuestro devocional es que Abraham tiene un interés personal por salvar a su sobrino. Y entonces empieza a negociar con Dios. Y aquí empezamos a entender cómo el hablar de Dios, el interactuar de Abraham, cambia la voluntad de Dios. Sigue del 27 y 28 de la siguiente manera. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por amor por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallara allí 45. Entonces baja el nivel de Abraham en su diálogo, hace que Dios lo limita a 50 y ahora lo limita a 45. Pero el diálogo continúa. Versículo 29, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30 dice, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Bajó 10 más, y respondió Dios, no lo haré si hallare allí 30. Y Abraham nuevamente dice y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20, dice Dios. Y por último, los versículos 32 y 33 nos dicen, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
Es una negociación con Dios, pero es una negociación en la cual está establecida en un ambiente de relación excepcional. Y por eso son el motivo de estos devocionales. Realzar la relación de estos hombres con Dios. Realzar estos textos que nos mencionan como hombres, simples hombres, que con un poco de disposición, o tal vez con mucha disposición, tendría que decir, experimentaron la gracia y la bendición de Dios. Experimentaron en hablar con Dios como hablar como cuando se negocia. Por eso mencioné entre el carácter de Abraham cómo negociaba, porque era un hombre negociador y aquí está negociando con Dios. Pero veremos a Abraham en una actitud de humildad profunda, en una actitud no de reclamo, sino en una actitud de misericordia por lo que estaba sucediendo allí, seguramente y obviamente por su sobrino Lot, pero creo que es uno de los mayores ejemplos que podemos reconocer en la Escritura de lo que estamos hablando en esta semana, de cómo actos de hombres provocan o cambian la voluntad de Dios. Y yo creo que nosotros, a través de nuestra vida, a través del desarrollo que hemos tenido en la iglesia, hemos experimentado ese cambio de Dios, esa bendición de Dios, ese obrar de Dios. Los que hemos tenido la oportunidad de participar en misiones, en diferentes experiencias con Dios, uno experimenta y siente realmente cómo es que Dios abre puertas, abre caminos. Por eso, en medio de la relación con Dios, animo a todos ustedes a que tengan la oportunidad de servir, a que tengan la oportunidad de interactuar con Dios, que no simplemente se ciñan al círculo que genera la vida de solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que tengamos la oportunidad de hacer un alto en el camino, conscientes de nuestra vida, y le preguntemos al Señor en qué le podemos servir. El Señor registra que todos tenemos dones y capacidades para ponerlas en manos del Señor y asumir retos, asumir riesgos. Aquí nos vemos a Abraham que estaba siendo escogido para ser bendecido, pero era un hombre de negocios, era un hombre de familia, era un hombre de dificultades, de penurias. Era un hombre que atravesó diferentes aspectos como los podemos pasar nosotros y los estamos viviendo, pero podemos experimentar la voluntad de Dios, no solamente a través de su palabra, sino clamar, rogar, interceder por muchos. Entonces yo quisiera dejarles con este pensamiento, animarles en que así como Abraham lo ha hecho, lo podemos hacer hoy en día, en esta misma actitud, en esta misma condición de ruego, de súplica. Nuestro pueblo hoy en día, o el pueblo de Dios, la iglesia, tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer en ruego y súplica por lo que está sucediendo. Hemos estado experimentando por las mañanas un tiempo de oración y ruego y hemos experimentado muchas bendiciones de Dios. Pero como les he dicho al grupo de oración, esperemos en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Pero en medio de ese querer hacer, sé que Dios tiene mucho para mostrarnos. Y la voluntad del Señor es que quiere revelarse a nuestras vidas. Es decir, aunque hay una voluntad ya definida y escrita, hay muchas cosas que Dios quiere manifestar a su pueblo y manifestar a cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y si usted tiene un comentario, un pensamiento, no dude en ponerlo y en manifestar algún razonamiento que le llegue a usted de este devocional. Dios les bendiga.